Ok, buenas noches. Saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar un poco un problema tipo eh, referente a la actividad al segundo 20% del tercer corte. Algo que quería aclarar antes de comenzar, porque hay una inquietud muy particular, y es que al parecer eh, a uno de sus compañeros, un profesor que le llevó la actividad para que le explicara, le dijo que eso no era física, que eso era estática. Entonces me llama mucho la atención que venga eso, o sea, que venga esa referencia por parte de un profesor, porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos los que estuvieron en las clases presenciales, el libro se llama Física General y los ejercicios que yo coloqué están en este libro. ¿Sí? No hay ningún libro de estática. Entonces, eso es bueno aclarar porque hay quienes confunden un poquito y creen que estática no es física. Señores, estática es física, dinámica es física, mecanismo, lo que se va por la parte de mecánica, de mantenimiento mecánico. Mecanismo es física. Resistencia de materiales es física. Entonces, lo que pasa es que aquí estamos viendo es la parte básica que les va a servir a ustedes de apoyo para las demás materias. ¿Ok? Bueno, entonces espero que quede claro esa inquietud que surgió. Ok, fíjense, el problema que vamos a explicar es, el problema está en la página 57 del libro de Física General de Schaum. ¿Okay? Fíjense, yo, esta actividad, por eso es que he visto pocas dudas, al parecer hay pocas dudas con respecto a la actividad, porque los problemas los saqué todos de este libro. Y los problemas están en este libro. Por lo tanto, ustedes pueden guiarse por la parte teórica del tema, del tema 8. Entonces, el tema 8 no, tema 5, perdón. Entonces, para que se les sea más sencillo y vean si se abocan a resolver algunos de los problemas resueltos, que es la idea también, ¿no? Que ustedes hagan algunos de los problemas que están allí planteados y vean la forma de trabajar en los libros de Schaum y la forma de cómo van a trabajar ustedes, que no es exactamente igual, ¿no? Porque los libros de Schaum lo hacen de una forma muy resumida. Pero entonces, fíjense, una de las cosas que la idea de plantear este tema es porque es una continuación obligada de, de la parte de análisis de fuerza. O sea, si nosotros empezamos viendo vectores y luego vimos movimiento, velocidad, que es un vector, aceleración, que es otra unidad, otra magnitud vectorial, luego caímos en fuerzas concurrentes, que eran las fuerzas concurrentes, las fuerzas que llegaban todas a un punto, salen todas de un punto. Por lo tanto, perdón, ¿cómo se llama? El análisis de cuerpo libre era un análisis puntual. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas llegaban ahí o todas las fuerzas salían de allí. Nosotros podíamos hacerlo, que fue la actividad pasada. En esta actividad tenemos que no todas las fuerzas llegan a un solo punto. Por eso es que se habla de fuerzas coplanares. O sea, estamos hablando de fuerzas en el plano. Esas fuerzas en el plano te producen una ecuación, vamos a decir así, una ecuación de equilibrio adicional a las que ya estamos trabajando. O sea, nosotros hasta ahorita nuestras ecuaciones de equilibrio eran la sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z eventualmente, y si vamos a trabajar en el espacio. Aquí agregamos otra ecuación de equilibrio. O sea, nosotros decíamos como ecuación o como condición de equilibrio. Vamos a resumir como condición de equilibrio en el plano. Decíamos, sumatoria de fuerzas en el eje X. No quiere escribir. Es igual a 0, tomando un sentido particular como positivo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0,
tomando un sentido como positivo. Y la otra ecuación que vamos a utilizar ahora se llama la ecuación de momento. La sumatoria de momentos en un punto dado es igual a 0, tomando un sentido como positivo. ¿Qué es el momento? El momento es simplemente la fuerza resultante o la resultante de la aplicación de una fuerza sobre un brazo. Por eso es que el momento es igual a fuerza por brazo. Pero ese brazo tiene que estar perpendicular a la fuerza. Es decir, supongamos que este es el brazo. La fuerza que nosotros le vamos a aplicar tiene que estar perpendicular para que me produzca un momento en un punto dado. En libros, en algunos autores, lo llaman torca o torque también. ¿Okay? Otros libros lo llaman momento, no momentum. Perdón. Yo creo que por eso es que hay esa diferencia, porque momentum viene en función de la cantidad de movimiento. Momento es el resultado de la aplicación de la fuerza sobre un brazo. Llámese, supongamos que este es tu punto de pivote, este es tu brazo, esta parte de aquí es tu brazo, y vas a aplicarle una fuerza. ¿Okay? Le aplicas una fuerza y te produce un momento. ¿Okay? ¿Qué es el momento? Esto que está aquí. Por eso es que se simboliza normalmente se elige, bueno, vamos a hacerlo como lo hacen la mayoría de los libros. Es el sentido positivo, pero ustedes pueden seleccionar el sentido positivo como ustedes quieran. No es que es obligatorio, lo mismo que la condición de la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Yo puedo colocar como sentido positivo el que yo quiera. El resultado me dirá si estoy en los... o sea, el resultado me dirá, ok, está bien porque es el mismo sentido que colocaste como positivo, o es el contrario, el sentido que seleccionaste como positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con el momento? Que se selecciona esto como positivo porque no sé si ustedes se recuerdan en bachillerato cuando les hablaban de la regla de la mano derecha. Entonces, el giro así te produce como resultante un vector que sale del plano. Entonces, bueno, vamos a trabajar con eso. Pero no se extrañen que yo lo coloque al contrario porque no es obligatorio. Ok, entonces, fíjense. El problema que está planteado allí, lo que tienen ustedes en lo que tienen que tener cuidado, es que la fuerza siempre tiene que estar perpendicular al brazo. En el caso de que la fuerza no sea perpendicular al brazo, nosotros tenemos que hallar la proyección de esa fuerza para que sea perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque el momento lo produce una fuerza sobre un brazo y esa fuerza tiene que ser perpendicular a ese brazo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos en el problema. No sé si se ve. En el problema que te dice algo así como el asta de densidad uniforme. Ajá, eso es otra cosa. Cuando ustedes acostúmbrense a leer los problemas por partes, eso se los vengo diciendo yo desde el comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te dice un asta de densidad uniforme. ¿Qué entiendo yo por densidad uniforme? Quiere decir que todo el elemento es igual. Entonces, cuando te dicen que, por lo menos en estos casos, que te dicen que es de densidad uniforme, o te dicen que el elemento es homogéneo, el centro de gravedad está en el centro del elemento. Entonces, si yo tengo, este es mi perfil, este es mi viga, ¿sí? Si me dicen de densidad uniforme o me dicen un perfil homogéneo, quiere decir que el centro de gravedad, donde se concentra el peso del elemento, está a la mitad de la longitud total del elemento. Eso es lo que te quieren decir. Entonces, por eso, se convierte en un dato. No es que yo necesito la densidad del elemento, no. Lo que te están diciendo es eso. Entonces, un asta de densidad uniforme se convierte en un dato del problema.
Y el peso es de 0.40 kilonewton, o sea, 400 newton. Está suspendida como se muestra en la figura. Calcular la tensión de la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote sobre el asta. ¿Qué te está pidiendo el problema? El problema está pidiendo la tensión en esta cuerda. O sea, imagínense que tienen esto así. Aquí hay una cuerda. Okay, la cuerda sale de aquí, lo sostiene y aquí cuelga un peso. ¿Okay? Eso es lo que tienen aquí. ¿Qué es lo que vamos a calcular nosotros? La tensión de la cuerda. ¿Por qué vamos a calcular la tensión de la cuerda? Okay. ¿Por qué la vamos a calcular? Porque normalmente cuando nosotros hacemos una estructura o hacemos un armazón o lo que sea, necesitamos saber las características del elemento que vamos a colocar. Es decir, si ustedes necesitan colocar una cuerda, yo necesito saber bajo qué condiciones va a estar trabajando esa cuerda. Ya sabemos que las cuerdas siempre trabajan en atracción, no trabajan a compresión, porque es absurdo tener un pedazo de mecate, con ella no puede trabajar a compresión, siempre trabajan a atracción. Pero ¿cuánto me aguanta? ¿Sí? Imagínense el caso, bueno, los que fueron a clases presenciales, que se acuerdan cuando hablábamos, hay un caso que les planteé en clase, que era que colocabas una hamaca y colocabas dos mecates y, ok, ¿cuántas personas se pueden sentar en la hamaca sin que los mecates se rompan? Yo necesito saber cuánto aguanta el mecate. Y hago mi análisis de cuerpo libre y sé cuál es la carga máxima que puede tener ese sistema para que el mecate no se rompa. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros saber aquí. Esta viga, este perfil, va a estar sometido a una carga determinada. ¿Okay? ¿Cuál es atención en esta cuerda? ¿Qué es lo otro que se necesita también normalmente calcular? Las condiciones de donde va a pivotear el elemento. Ustedes tienen el elemento y tengo un pivote aquí. Ok, las condiciones de aquí yo las necesito. Más adelante, en otras materias, a esto que estamos viendo nosotros aquí, se le van a sumar una serie de cosas. Por decirles algo, yo necesito saber las condiciones que hay aquí para poder determinar las características del elemento y eventualmente las características de los tornillos, por decir algo, con los que voy a fijar la plancha que me va a sostener esto. ¿Sí? Porque es muy simpático que ustedes vengan y hacen esto y bueno, no, vamos a meter 4 pernos de media pulgada y resulta que con 2 pernos de 3/8 es suficiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estáis trabajando de más? ¿O por qué estáis colocando material de más? Porque no tenéis la menor idea de lo que estás haciendo. Así de sencillo. Entonces, se necesita saber cuáles son las condiciones aquí. Para luego, vuelvo y repito, en otras materias, se le agrega algo que van ustedes a calcular en ese punto. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a hacer las reacciones. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en estos problemas? Igual que como veníamos trabajando. La sumatoria de fuerzas en el eje X, la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué necesitamos ahora una tercera ecuación? Porque aquí, en estas ecuaciones, se nos generan 3 incógnitas. Si tienes 3 incógnitas con 2 ecuaciones, no lo puedes hacer. Entonces necesitas una tercera ecuación para poder generar un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y sea solucionable, por decir así. Entonces, ¿qué hace? Sumatoria de fuerzas en el eje X. Fíjense, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es en los puntos de apoyo o en los puntos de pivote, ¿cuántas reacciones hay? ¿A qué nos retrotraemos en esa parte? A la ley de Newton, que sería la ley de acción y reacción. Toda acción tiene una reacción. Entonces, por lo menos aquí, cuando ustedes agarran una parte que va a pivotear, okay, tengo el elemento, lo voy a agarrar de aquí. ¿Cuántas reacciones hay aquí? Una manera más sencilla de saber cuántas reacciones hay es cuántas cosas no te dejo hacer. Entonces, lo que no te dejo hacer prácticamente es la cantidad de reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto que está aquí, no sé si se ve, okay. En este punto que está aquí, yo no te dejo ni mover hacia el eje Y, ni mover hacia el eje X.
Entonces quiere decir que yo tengo una reacción horizontal y tengo una reacción vertical. Eso tiene un poquito o tiene mucho que ver con lo que se llama grados de libertad y ese tipo de cosas, pero eso no lo vamos a ver porque eso se ve en otras materias. Eso sí es material de otras materias. Aquí lo que nos vamos a limitar es a determinar la cantidad de reacciones que hay en un punto y la reacción viene en función de que en lo que no te dejo hacer. Entonces yo te dejo hacer movimiento alrededor de ese punto, que es cuando yo voy a hacer el momento. Yo puedo hacer un momento allí porque me lo deja hacer. Entonces, cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en el eje X, le digo sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están sobre el eje de las X? O las fuerzas que no están ni en el eje de las X ni en el eje de la Y y por lo tanto tienen una proyección. En este caso, tenemos esta está sobre el eje de las Y, esta está sobre el eje de las y aquí tenemos una fuerza horizontal, que es la reacción. Entonces la llamo reacción horizontal. Fíjense, en principio uno coloca el sentido de esa reacción a priori. O sea, yo supongo que la reacción es así. Si te da con signo negativo, quiere decir que es al contrario. Yo supongo que la reacción que hay aquí, ¿por qué? Porque esto está empujando, entonces hay una reacción hacia afuera. De ahí es de donde viene que cuando ustedes hacen los cálculos, vuelvo y repito, más adelante en otras materias, ustedes se van a dar cuenta de que los tornillos van a estar sometidos a tracción, a compresión o a corte. Pero eso te lo da, es el resultado de aquí. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, tienes la reacción horizontal. ¿Qué otra cosa tienes a nivel del eje X? Tienes la tensión de la cuerda, en sentido contrario a lo que nosotros estamos considerando como positivo. Entonces, menos T es igual a 0. ¿De dónde te va a quedar que la tensión va a ser igual a la reacción horizontal? No conozco ni la tensión ni conozco la reacción horizontal. Me voy con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Tomando esto como positivo, me queda, tengo una reacción vertical, porque ya como dijimos ahorita, ¿qué no te dejo hacer? Yo no te dejo mover hacia abajo. Ok, entonces tengo una reacción, ni te dejo mover hacia arriba tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar que la reacción vertical va hacia arriba. Entonces tengo una reacción vertical, que es esta, menos el peso de la viga. ¿Por qué el peso de la viga? Porque ya nosotros dijimos que el dato que nos dieron es que ella pesa 400 newton. Es una viga uniforme de 400 newton, de 0.4 kilonewton. Entonces, en el centro del perfil, en el centro de la viguita, a la mitad, está concentrado el peso, que sería en el centro de gravedad. Lo estoy considerando aquí. Tengo el peso de la menos el peso este. ¿Qué otra cosa tengo sobre el eje Y? No tengo más nada. Esto es igual a 0. Entonces, yo conozco, ya no sé qué es lo que me están pidiendo, calcula la tensión de la cuerda de la ejerce el pivote P sobre el asta. Esto vale 2000 newton, tengo esto, y me está dando como resultado la reacción vertical. ¿Okay? Entonces, aquí yo puedo hallar mi reacción vertical. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que son 2000 newton, y esto lo tengo que son 400 newton. Entonces, mi reacción vertical son 2400 newton. ¿Sí? Pero, machete, con eso no hago nada. Actualmente, con eso no hago nada porque no me lo está pidiendo el problema. Entonces, ¿qué pasa? Tengo dos incógnitas aquí. Ustedes dirán, pero ya tenemos dos ecuaciones. Pero en la segunda ecuación no aparece ninguna de esas dos incógnitas. Entonces, te siguen quedando dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Ok? Entonces, necesitamos otra ecuación. Y ahí es donde viene la salvadora. La sumatoria de los momentos es igual a 0. Tomamos este sentido como positivo. Entonces, como dijimos, es
perdón, la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto donde queremos determinar el momento, ¿sí? Que sería el punto de giro o el punto de pivote. La fuerza tiene que ser perpendicular al brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas fuerzas no están perpendiculares al brazo. Por lo tanto, tenemos que proyectarlas. Si las proyectamos, ¿cuál es el ángulo? Que es donde viene la complicación. Fíjense. Estos son problemas que así como los problemas de la actividad pasada, hay que buscar la manera de visualizar el ángulo de la manera más sencilla posible. Fíjense. Yo necesito este ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Que este que está aquí yo lo puedo determinar. ¿Por qué? El problema me está diciendo que este ángulo es de 50 grados. Si este ángulo es de 50 grados y este es de 90 grados, ya tengo 130. Quiere decir que me faltan, ¿qué? Son 140. ¿Me faltan qué? Me faltan 40 grados para los 180. Quiere decir que los 40 grados están aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que me faltan 50 grados para hallar la perpendicular. Esto que está aquí son 50 grados. Que es este que está aquí. El mismo ejemplo que les puse ese día. ¿Verdad? Tienes así y lo vas cerrando. A medida que va cerrando este, se va cerrando este. Entonces quiere decir que este es este. Y lo mismo pasa aquí. Aquí hay 50 grados. Ahora, me falta saber, conocer este que está aquí para hallar la proyección. Igualito. O sea, si tienes esto, tienes, si aquí hay 50, aquí hay 40. Quiere decir que aquí hay 50. Si aquí hay 50, ¿cuánto me falta a mí para llegar a 90? 40 grados, que son los que están aquí. ¿Ya se fijan? Buscan la... Fíjense, yo les recomiendo que aprendan a trabajar con la parte gráfica. ¿Qué significa esto? Ustedes se buscan una regla, se buscan un transportador. Y esto que está aquí lo representan como verdaderamente, o sea, en dimensiones, a escala, claro está, ¿no? En un papel. Y empiezan a mover y empiezan a medir los ángulos y tal. Es una manera de visualizar lo que se les está planteando. Porque uno de los problemas más serios que se presentan en la solución de estos problemas, igual que vi lo poco que he corregido de la actividad pasada, que no visualizan el problema. El momento de hacer el diagrama de cuerpo libre, no visualizan dónde están los ángulos, cuál es el que se cierra, cuál es el que se abre, no lo visualizan. Entonces, tienen que llevar eso al dibujo. O sea, acuérdense que ingeniería es tanto como muy vectorial como muy gráfica. Entonces, nosotros como ingenieros somos muy visuales. Y eso no quiere decir que somos averiguadores, no. Somos muy visuales. Por eso es que cuando se nos plantea un problema, nosotros lo que hacemos es esquematizarlo mediante un dibujo. Que no seamos buenos dibujantes, bueno, eso es otra cosa. Pero esquematizamos con un dibujo lo que se nos está presentando. Entonces, es muy importante eso. Entonces, aquí ya nosotros encontramos los ángulos, que es donde está, digamos, el cuello de botella del problema. ¿Por qué? Porque ya lo demás queda saber hacia dónde está girando para ver si el resultado o el momento resultante está en el sentido que nosotros consideramos como positivo o en sentido contrario. Es decir, otra cosa, como dato o como recomendación o como ustedes lo quieran tomar. El punto donde ustedes van a hacer el momento se recomienda que sea en el punto donde hay la mayor cantidad de incógnitas. Ustedes pueden hacer el momento donde ustedes quieran, pero dependiendo del punto que ustedes seleccionen, el problema se les hace más corto o más largo.
Entonces, normalmente uno selecciona el punto donde hay la mayor cantidad de incógnitas o la mayor cantidad de vectores que lleguen a ese punto. Por lo menos aquí seleccionaríamos este punto, porque es el punto que inicialmente yo no conozco ni la reacción horizontal ni la reacción vertical. Entonces, cuando yo hago un momento en este punto, estas reacciones desaparecen porque no me producen momentos. Si yo agarro, ustedes lo pueden ver, si yo agarro un elemento, ¿okay?, lo pongo a pivotear aquí, ¿okay?, gira aquí, las reacciones aquí no me producen momento en este punto. Entonces yo tengo una reacción aquí horizontal y una reacción vertical que me están haciendo reacción en el punto, pero no me producen movimiento en el perfil, en el elemento. Ahora, las fuerzas que tenga yo a lo largo del elemento sí me producen momento en ese punto. Eso es lo que está mirando aquí. El peso propio de la viga te produce un momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos el elemento. Perfecto. Tenemos el peso aquí. Lo proyectamos perpendicular al brazo y me produce un momento así, que es contrario a lo que yo estoy considerando como positivo. Quiere decir que el momento va a ser menos WB multiplicado por la distancia. ¿Por qué distancia? Por la distancia que hay desde el punto donde está aplicada la fuerza hasta el punto de pivote o al punto donde vamos a determinar la magnitud del momento, que en este caso sería L medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del peso de la viga. Y el peso de la viga se concentra en el centro de gravedad. Te dijeron que era un elemento de densidad homogénea, es a la mitad. No tenéis para dónde correr. Por L medio. Tienes el peso que está colgando al extremo de la viga. Ok, esto es por el coseno de 50. ¿Por qué? Porque es la proyección de esa fuerza para que me quede perpendicular al brazo. Puede ser con el por seno de 40 también. Aquí hacemos lo mismo. Esto lo proyectas hacia acá y ¿qué te hace? Te hace así. Si consideraste esto como positivo, te está dando como resultado menos W. ¿Por qué? La longitud, la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de aplicación del momento, que sería la longitud total del elemento. En este caso, es L. Eso lo vamos a multiplicar por el igualito coseno de 50. Coseno de 50. ¿A quién más tenemos que nos produce momento? Esta tensión que está aquí. Si yo tengo esto así, lo proyecto hacia acá, me va a producir un momento así. Ese es en el sentido que yo estoy considerando como positivo. Entonces sería más la tensión de la cuerda por el coseno de 40. Vamos a poner tensión por la distancia. Sería tensión por la distancia. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el punto de pivote? Te lo da como dato en el problema. 3L cuarto. 3L cuarto. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que era una condición de equilibrio. El sistema está estático. Vamos a decir, el sistema no se mueve porque siempre hay quien dice, pero se está moviendo con respecto al Sol, con respecto a la Tierra. Pero el sistema está estático, está en equilibrio. Entonces, ustedes van a decir, ¿cuánto vale L? Porque siempre sale esa pregunta. ¿Y cuánto vale L? No te interesa. ¿Por qué no te interesa? Porque aquí L es un elemento común en los tres factores que tenéis allí. O es el común de los tres elementos que tenéis para sumar. Yo la puedo tranquilamente cancelar. ¿Qué me queda como ecuación? Menos W de la viga sobre 2 por coseno de 50 menos W por coseno de 50 más T sobre 3T, perdón. 3T sobre 4 coseno de 40 es igual a 0. Perfecto. Nosotros conocemos el peso del perfil y conocemos
el peso que está colgando de aquí sacamos la tensión. Y fíjense que les da positivo. Quiere decir que el sentido, el valor que les dé a ustedes como positivo aquí, lo que les está diciendo es que el sentido que ustedes les dieron a sus vectores cuando hicieron el diagrama de cuerpo libre es el correcto. Eso es lo que les está diciendo. No es que me dio positivo, pero aquí es negativo, entonces no, es que la tensión va para adentro. No, la tensión siempre sale del elemento, nunca entra del elemento. La tensión de las cuerdas. En resistencia de materiales van a ver que cuando el elemento es rígido, esa fuerza puede entrar al elemento como puede salir del elemento. Por eso es que les digo, esto que está aquí es un abreboca, Esta es la base de lo que ustedes van a seguir viendo. Y por eso fue que me di a la tarea de agregarla, incluirla dentro del contenido de la materia, para que ya, al menos cuando salgan de la materia y entren en otras materias, ya tengan ese conocimiento, que sea mucho más fácil para ustedes. Entonces, si ya tenemos la tensión de la cuerda, ok, tenemos la reacción horizontal, que nos la piden aquí. ¿Y listo? Tienen la reacción horizontal y tienen la reacción vertical. Ya la reacción vertical se había hallado, que era los 2400 newton. Ah, perdón, si era algo que estaba solicitado por el problema, no me había dado cuenta. Pero esa es la forma de resolver los problemas que tienen ustedes planteados allí. Hay un problemita del móvil. Ese problema está en la página 60. Fíjense, se van a encontrar como cosa, como un valor agregado que tiene la actividad, que los problemas prácticamente son idénticos a los que están en el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes se pueden guiar por los resultados que tiene el libro. No me vayan a hacer como algunos que me hicieron en las demostraciones que le cayeron a martillazo para que les diera. No, eso no es válido, ¿no? Si aquí te dice que son 10 newton, ok, pero el resultado, ¿cómo se llama? El desarrollo lógico que te dé como resultado 10 newton, perfecto. No es que te dio que 7 más 25 más 7 es igual a 10 newton. No, ok. Entonces vamos a estar claros. Entonces por eso es que este problema, ¿ok? Tienen el problemita de aquí, del móvil, etcétera, etcétera. El otro problema también está aquí. Aquí tienen el otro problema. Entonces, yo quise hacerlo así para darles un poquito más de oportunidad y que agarraran el libro para practicar. Ya si ustedes se ven obligados a entrar en la parte de los problemas resueltos y resolver los problemas que están resueltos, entender los problemas que están resueltos. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el punto focal de los problemas de esta parte? Primero, tienes 3 ecuaciones. Tu condición de equilibrio la forman 3 ecuaciones: la sumatoria de fuerza en el eje X, la sumatoria de fuerza en el eje Y y la sumatoria de momento, o sumatoria de torque, como se le quiera llamar. ¿Okay? Tienes esas 3 condiciones. Esa es tu condición de equilibrio. Tienes esas 3 ecuaciones, perdón. ¿Cómo hallo el momento? Primero, dijimos que el sentido de la fuerza en el eje X se lo damos nosotros. El sentido de la fuerza en el eje Y se lo damos nosotros. Y el sentido del momento también se lo damos nosotros. Pero la condición normalmente es que este es el sentido positivo para el momento. Si ustedes lo quieren hacer al contrario, no importa. Pero este es el sentido positivo. ¿Cómo se me produce el momento? Cuando yo aplico una fuerza sobre un brazo y ese elemento trata de girar. Ok, perfecto. Pero ¿cómo yo evalúo? Yo tengo esto agarrado aquí y me aplico una fuerza aquí. Él trata de girar. Ok, pero la condición del momento es que esta fuerza que estoy aplicando aquí sea perpendicular a este brazo. Yo multiplico entonces, para poder multiplicar la fuerza por la distancia que me va a dar como resultado el momento. Si la fuerza no está perpendicular, tenemos que proyectarla para que quede perpendicular al brazo. Es una condición sine qua non para poder hallar el momento en el punto. ¿Ok? Tercero, cuando nosotros vemos que el elemento está, por decirles algo, el elemento está en un rincón,
Aquí tengo yo el elemento. Para saber las reacciones que tengo yo allí, es lo que yo no le dejo hacer. Este rincón no me lo deja mover para ninguna parte. Entonces tengo una reacción del piso y tengo una reacción de la pared. Cuando ustedes les presentan problemas donde dice que no hay rozamiento, la reacción en el eje de las X desaparece. Porque si no hay rozamiento, yo lo toco y él se va. Pero la reacción en el eje de las Y sigue estando. ¿Por qué? Porque es la respuesta a que el elemento no se caiga. Entonces yo no lo dejo mover hacia abajo, ok, perfecto, entonces hay una reacción hacia arriba. Leyes de Newton, más nada. ¿Okay? Acción y reacción. Por eso es que se llama reacción horizontal, reacción vertical. Cuando ustedes entren en la parte de resistencia de materiales o entren en la parte de estática, se van a encontrar que si el elemento está agarrado, está empotrado, yo no le dejo hacer momento tampoco. Entonces tengo una reacción horizontal, tengo una reacción vertical, al revés, no, horizontal, tengo una vertical, y tengo un momento que no le dejo hacer porque está empotrado. Eso lo van a ver más adelante. Entonces se fijan que lo importante, una de las cosas que yo quiero con esto, es que se den cuenta lo importante que es que ustedes aprendan de todo lo que hemos hablado desde el comienzo, desde el año pasado hasta ahorita, porque todo eso va en un pote que ustedes van a seguir usando. O sea, no es que ya pasé física 1 y ya me olvide de todo eso. No. Física 1 es la base de lo que ustedes van a ver. Y por eso es que esa base tiene que estar bien construida. Todos los problemas que pueden ustedes empezar a tener, tanto en física 2 como en el laboratorio, vienen de una mala base en física 1. Entonces, preocúpense un poquito más por eso, porque eso es muy, muy importante para el resto de la materia. Por eso es que física 1 es una de las materias que ustedes, de las del inicio, pues. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a aplicar el momento? El momento lo aplicamos en el punto donde veamos que haya la mayor cantidad de reacciones. ¿Por qué? Porque a mí me interesa eliminar esas reacciones de las ecuaciones para simplificar mi proceso de resolución del problema. Vuelvo y repito, yo puedo hacer momentos donde yo quiera. De hecho, hay procedimientos que van a ver ustedes más adelante, donde yo puedo crear un punto alejado de esto, donde puedo hacer un momento en ese punto. Se puede hacer un punto en el espacio, yo lo voy a hacer allí. Claro, tengo que dar las coordenadas, ¿no? Entonces, puedo hacer el momento aquí, pero es loco, ¿para qué vas a hacer un momento ahí si conoces esa fuerza? No lo hagas ahí. Hacerlo donde no conoces la fuerza. Ah, bueno, vamos a hacerlo aquí, pues. Ese es el todo de dónde voy a aplicar el momento. Entonces, como yo les he dicho desde el comienzo, ustedes tienen que simplificarse o simplificar la forma de cómo van a trabajar. Aquí la forma de simplificar la resolución de los problemas de momento es buscar el punto donde voy a aplicar el momento y se me genera la menor cantidad de incógnitas posible. Porque no voy a buscar la manera de hacer un momento en un punto donde se me generen más ecuaciones. Si yo hago un momento aquí, tengo esta y esta. Me aparecen en la ecuación. Si yo hago un momento aquí, la única que me aparece como incógnita es esta. Entonces, hago un momento aquí, tenéis esta, esta y esta. Tenéis 3 incógnitas en una sola ecuación. No hiciste nada. ¿Entiendes? Entonces, esa es la forma. Estos problemas los problemas que están colocados ahí son relativamente sencillos, pero son igual que todas las actividades que han tenido conmigo. Sentarse un poquito, con calmita, y vamos a analizarlo. Que no se hacen en 5 minutos, sí es verdad, no se hacen en 5 minutos, pero no son problemas largos. En verdad que no son problemas largos. Esta actividad no es larga. ¿Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre? Sí hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Es obligatorio? Sí es obligatorio. Problema que no tenga diagrama de cuerpo libre, sobre todo los que están colocados en el dibujito. ¿Qué? Si ustedes no le hacen diagrama de cuerpo libre a esto, ni siquiera lo corrijo. Porque tiene que ver el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que lo que es el diagrama de cuerpo libre representa la representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre un punto determinado. Ese es el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente? Que aquí
las fuerzas están en el plano. Anteriormente las fuerzas concurrían en un solo punto. Diferencia entre fuerzas concurrentes y fuerzas coplanares. Y eso es una seguidilla, eso es obligado. O sea, si yo veo fuerzas concurrentes, tengo que ver fuerzas coplanares, porque es lo que sigue. Lamentablemente no podemos, me hubiese gustado que viéramos otras cosas, pero bueno, no se puede por cuestiones de tiempo. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Ajá, rapidito que queda un minuto. Dime. Profesor, vi en el libro que en vez de poner la fuerza perpendicular ponían era la distancia. Entonces me pareció como que era una manera más fácil de resolver. Bueno, ok. Ustedes buscan la manera, pero es la fuerza por la distancia. O sea, no es que no vas a poner la fuerza, porque es fuerza por distancia. Es lo que te da el momento. Entonces, si yo pongo la distancia, tengo que poner la fuerza. Entonces, la fuerza perpendicular al brazo. ¿Y el brazo cuál es? La distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto donde está el momento resultante, o el punto donde queremos determinar nosotros la magnitud del momento. Ese es el brazo. Esa es la distancia. ¿Qué pasa aquí? Que desaparece la distancia de esta ecuación porque son comunes en los tres elementos. Entonces, no es que no colocaste la distancia, simplemente que la distancia es común y lo eliminaste. Es como si L vale 1 y no la pongo. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, ya se acabó el tiempo. Cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, estamos a la orden por el Telegram. El lunes no creo que tengamos clase presencial porque hay defensa de tesis, pero si quieren, los que tengan alguna duda y quieren acercarse hasta allá y en un momentico me escapo y les aclaro la duda, es perfectamente viable. ¿Okay? Pero no, de poderlos atender a tiempo completo no voy a poder. ¿Okay? Bueno, espero que se haya aclarado algunas dudas con esto. Cuídense mucho. Y feliz noche. Igualmente, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Disculpa que lo haya hecho los